Muy bien, pues buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este Buenas tardes. nuevo retiro de Pascua, donde vamos a meditar, pues, sobre todo las lecturas que tendremos mañana en misa. Vamos a ver precisamente el Evangelio de San Juan que nos presenta la liturgia y que, pues, de ahí he tomado el nombre de este retiro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos ponemos en la presencia del Señor. Les comparto aquí en pantalla la guía para nuestro retiro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra oración inicial que dice así: Señor Jesús, que eres nuestro camino al Padre, gracias por convocarnos a este retiro espiritual en el que buscamos encontrarnos contigo para saciarnos de tu verdad. Envíanos tu Santo Espíritu de vida para que hoy comprendamos el mensaje de tu palabra. Que María Santísima, quien meditó en su corazón tu revelación, nos acompañe en este momento espiritual y nos fortalezca con tus dones y gracias celestiales. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues en este retiro, como hemos trabajado, tenemos dos momentos de meditación. El primer momento de una lectura y el salmo, el segundo momento con un texto también de la Biblia que precede al Santo Evangelio. Vamos a ver de la primera de Pedro y el Evangelio algunos contenidos que nos ayudan para nuestra vida interior. Como siempre, hacemos una meditación con orientaciones para la vida y reflexión. Y al final de cada momento tendremos un canto que nos ayude a recapitular lo que vamos viendo en cada parte del retiro. La primera meditación la he llamado Discernir lo que Dios nos dice hoy. Un tema que es muy relevante, muy importante para la situación que vivimos en la actualidad, no solo en la iglesia, sino en el acontecer social, donde pues muchas veces sentimos impulso de tomar las decisiones de nuestra vida personal, familiar o grupal, o incluso a nivel de iglesia, impulsados por ciertas circunstancias que muchas veces son cambiantes o coyunturales, pero la palabra de Dios nos invita también a hacer una pausa para saber identificar a la luz de la revelación que Dios nos da en Jesucristo, que podamos nosotros identificar qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué nos dice Dios a través de las personas, acontecimientos y situaciones que son tan cambiantes. La primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles dice así: En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de discípulos y les dijeron: No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. ¿Mm? Palabra de Dios. Muy bien, pues tenemos aquí, fíjense, una situación, nos presenta el texto que llegó a haber algunas diferencias entre judíos de origen griego y judíos de origen hebreo.
porque consideraban que a aquellas viudas que pertenecían al grupo de judíos griegos, pues no eran bien atendidas en comparación a las viudas que eran de origen judío hebreo. Entonces, como que ahí hay una queja parece que hay una acepción de personas, un favoritismo y por tanto, pues se exige una resolución. Ahora, los discípulos, ante esta situación que surge, pues disciernen y consideran que no es justo que abandonen el ministerio de la predicación para dedicarse a distribuir bienes o administrarlos, pues. Entonces, como que esa es una labor que cualquiera puede hacer, ¿no? En cualquier sociedad y cultura hay administración de bienes, pero no cualquiera puede o debería predicar la palabra de Dios porque eso requiere un, em, pues una preparación específica, una preparación que requiere no solamente saber custodiar una serie de enseñanzas, sino requiere también vivirlas, requiere una armonía con los demás predicadores para que cada quien no esté predicando pues cosas diferentes, sino que todos prediquen lo mismo. Y entonces los discípulos consideran, o los 12 consideran que es necesario que entre la gente, se elija personas adecuadas para este servicio de administración de bienes. Y entonces escogen a 7 jóvenes, los presentan ante los discípulos, ellos les hacen oración, les imponen las manos para comunicarles un don particular del Espíritu Santo para que realicen una función en el nombre de la iglesia y así pues se va atendiendo a las necesidades tanto espirituales como materiales de toda la comunidad. Vemos que los 12 lo que hicieron fue que por un lado convocaron a la gente y por otro lado también hicieron oración. Ujú. Entonces, después de haber orado, les impusieron las manos. ¿Qué aprendemos nosotros como iglesia a partir de esta escena de Hechos de los Apóstoles? A ver, permítame tantito, nada más voy aquí a conectar un cable. Perfecto. Y acá, uy, otro. Es que tengo los cables sueltos. Ahí está. Entonces les decía, ¿qué podemos aprender de esta escena? Primero, fíjense cómo el discernimiento sobre qué es lo que hay que hacer se hace de manera conjunta. Ujú. Los 12 oran al Espíritu Santo, obviamente le piden sabiduría para tomar las decisiones correctas que atiendan las necesidades espirituales y materiales de todos. Nadie toma la decisión de manera arbitraria. No es que haya un Pedro, un Santiago, un Juan que diga esto se debe hacer. Más bien, piden la asistencia de lo alto. Entonces, ya después lo que hacen es designar personas adecuadas. Dice aquí ya, estas personas ya vienen llenas del Espíritu Santo y luego se les asigna una función, una misión. Esto de estar lleno del Espíritu Santo es una expresión que en el primer siglo significaba gozar de la plenitud del Espíritu, que después del bautismo se proporcionaba a la gente un signo eficaz, un signo visible de comunicación plena del Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos ahora la confirmación. En el bautismo uno recibe el don del Espíritu, ciertamente, para que uno lleve su vida según Dios, para que nosotros podamos, por ejemplo, ofrecer nuestra vida y nuestros trabajos a Dios como una oblación grata. A eso se le llama el ejercicio del sacerdocio común de los fieles. Todo fiel bautizado puede ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, puede ofrecerle a Dios
los trabajos de su esfuerzo diario, ofrecérselos a Dios como una oblación. Ujú. Y eso es un acto sacerdotal propiamente, pero cada fiel bautizado puede hacerlo por sí mismo. Cada quien puede ofrecer a Dios sus propios trabajos, esfuerzos, sus planes, puede ofrecerle su propia vida en oblación a Dios, pero solo el sacerdote ministerial lo hará con toda la comunidad, para eso recibe un sacramento diferente. En la escena que tenemos aquí, en esta primera lectura, es una escena de selección de personas que harán un servicio a la comunidad, sobre todo de atención de necesidades materiales. En la antigüedad a este tipo de oficio se le llamaba diaconía. La diaconía en griego significa el servicio, pero no es un servicio limitado a las cosas meramente espirituales, sino también a la administración de los bienes materiales para atender por vía caridad a los más necesitados, que en este caso eran las viudas de origen hebreo, perdón, de origen griego, ¿ok? Muy bien, después dice aquí el texto que los apóstoles se dedicaron pues con más ahínco a la predicación de la palabra, por eso dice, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaron los discípulos porque como consecuencia del saber diferenciar los tipos de necesidades de la comunidad, eso también contribuyó a que la comunidad creciera. Ujú. Incluso un grupo de numeroso de sacerdotes habían aceptado la fe. ¿A qué sacerdotes se refiere? A sacerdotes judíos, aquellos que ofrecían los sacrificios en el altar de holocaustos en el templo de Jerusalén. También muchos de ellos empezaron a convertirse en seguidores de Jesús, reconocían en Jesús al Mesías, al Señor, y reconocían también haber recibido el don del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios en estos nuevos contextos. Pongo entonces aquí de manera sintética, el texto nos muestra cómo la vida de la Iglesia comprende la acción divina y la humana. Predicación de la palabra y atención de las necesidades de los grupos humanos van de la mano porque sintetizan el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto nunca se debe separar, el amor a Dios y el amor al prójimo, o como les comentaba también la semana pasada, tomando de pasada otro texto del Evangelio de San Lucas, cuando hablábamos de Marta y María, que decíamos que estas dos hermanas representaban entonces la vida activa y la vida contemplativa en la iglesia dentro de la dinámica de una espiritualidad del verdadero apostolado. Ujú. La iglesia naciente, que es la comunidad de la que se habla en la primera lectura, tuvo que ir organizándose para evangelizar y atender a los pobres, pues no se puede hacer una cosa negando la otra. Ujú. ¿De qué nos serviría hablar cosas bonitas de el amor al prójimo, al necesitado, si la iglesia no hiciera acciones concretas de ayuda a los necesitados? Y entonces podemos ver cómo incluso a lo largo de la historia, las instituciones, incluso hasta en casas reales, en casas de la realeza en la historia de Europa, cuando se hacía una institución de asistencia a los necesitados, siempre la iglesia era la mediadora, ya sea iglesia católica, anglicana, etcétera. La iglesia tenía una función de mediación entre la corona, es decir, entre los reyes y el pueblo de Dios. Y la iglesia entonces colaboraba muchas veces en esta asistencia de los necesitados, porque era parte esencial de su función. Como vemos, el cristianismo entonces no se limita al simple predicar un contenido doctrinal, tiene que hacerlo realidad en la asistencia a las personas con necesidad.
Así entonces, nos dice Hechos de los Apóstoles, las comunidades primitivas iban imitando a Cristo, quien pasó por el mundo haciendo el bien. Ujú. Cristo es siempre nuestro modelo. Vemos como Él, siendo Dios, dice San Pablo, no retuvo para sí su condición divina, sino más bien al contrario, se anonadó a sí mismo, asumió la condición de ser humano, asumió la naturaleza humana y se humilló a sí mismo, asumiendo incluso una muerte de cruz como acción de servicio. Y entonces nosotros, que no somos mayores a Cristo, no somos superiores a Él, sino sus enviados, pues hemos de procurar ser como Él, personas dispuestas a amar y servir, personas que no solamente pueden orientar a alguien a través de la palabra de Dios, sino también a través de un oficio. Así, por ejemplo, Cuquita nos ha compartido, ¿verdad? En algunas ocasiones el oficio que tiene de irle haciendo su ropita a muchos bebés de familias necesitadas. Ese es un oficio muy bonito, ¿verdad? Y que siembra esperanza en los padres de un bebé recién nacido, que les ayuda a tener un primer gesto de caridad y así van aprendiendo ellos a que en esta vida hemos de procurar también ser una bendición para otras personas sin buscar algo a cambio. Simplemente actuar lo mejor posible en favor de otras personas, sobre todo en favor de personas inocentes o inofensivas como son los niños recién nacidos, y así uno va sembrando la semilla de la bondad en otras personas. Eso es precisamente una hermosa labor de evangelización, aunque uno no esté predicando, como luego pretenden hacer los protestantes, ya tocando puertas de las casas, quitando el tiempo a los que los escuchan. Y bueno, eh, aquí se trata más bien de, sin querer buscar jalar agua para el propio molino, simplemente uno hace obras de caridad, de servicio que manifiestan que Dios se vale incluso de nosotros como mediadores para hacer llegar su gracia a otras personas. Ujú. En cuanto al Salmo, el Salmo 32, vemos de aquí los versículos 1 al 2, luego del 4 al 5 y del 18 al 19. Dice así, que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra está llena de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Es un texto muy bonito que nos hace recapacitar. Vemos que los justos, en el texto del Salmo, son quienes meditan la palabra y la asumen en su vida diaria, procurando amar y servir a sus semejantes. Es decir, cuando yo medito la palabra de Dios y dejo que me transforme, la misma palabra me empuja a servir a otros, ¿verdad? A apiadarme y prestarme, como dice un salmo. La gente entonces que vive con esta justicia de hacer realidad la palabra escuchada, comprenden que Dios es sincero y leal en su proceder con los hombres. Ujú. Eso es interesante. Dios es sincero y leal en su proceder con los hombres. Pero sabemos que Dios no suele actuar, pues así como que desde el cielo directamente con cada uno de nosotros. Esa sinceridad y lealtad de Dios se manifiesta en las acciones de personas movidas por el Espíritu Santo. Los justos saben que Dios ama la justicia y el derecho. Ujú. Voy a poner aquí, creo que se repitió aquí el artículo. Ajá, ahí está. Entonces tenemos, Dios ama la justicia y el derecho. Los justos testimonian que la tierra está llena de bendiciones, como la naturaleza y las personas buenas.
Esta capacidad de asombro nunca se debe perder. Si nosotros como humanos dejamos de sorprendernos de las maravillas que hay en la naturaleza, o dejamos de sorprendernos de encontrarnos gente buena y que a veces incluso encontramos personas que son inmensamente buenas, siendo que no nos conocen y que nos hacen un gran bien por el hecho de estar ahí. Eso nos da una lección de vida. Ujú. Y esa lección desde el enfoque de la fe es que Dios se vale de personas concretas como mediadoras de su bondad. Por eso cuando dice aquí al final del segundo punto, los justos testimonian que la tierra está llena de bendiciones como la naturaleza y las personas buenas. Pues eso se hace realidad también cuando nosotros somos mediadores de la bondad de Dios para con alguien. Cuando vemos una persona necesitada y le damos una pequeña ayuda, una orientación o escuchamos a una persona que está en depresión, que tiene tristeza, que tiene una preocupación, ahí estamos sembrando esperanza en esas personas. Les hacemos ver que siempre Dios puede valerse de alguien, incluso de un desconocido, para darle escucha, que Dios puede atender la necesidad de una persona, poniendo a la persona justa en el momento justo para ayudar a alguien. Porque muchas veces hay gente que nos ayuda y nunca más la volvemos a ver. Y nos queda a veces incluso la impresión de que esas personas han sido para nosotros como ángeles que pasaron en un momento específico de nuestra vida y aunque no regresaron, porque no sabemos quiénes sean, pues son personas que cambiaron en algo nuestra forma de percibir la acción de Dios en la historia. Ujú. Ya no es una teoría, sino un hecho, una realidad. Tenemos la forma como Dios salva de la muerte y a los justos, es protegiendo la integridad de su fe y desde la perspectiva cristiana, prometiéndoles la resurrección el día final. Este punto es interesante porque, como vemos, ya es fruto del pensamiento cristiano, el que aprendiendo de la literatura sapiencial como el libro de Job, donde queda claro que a veces el justo sufre, que el justo padece y no es necesariamente un castigo divino. No obstante, los justos, en medio del sufrimiento, son capaces de descubrir la presencia de Dios en medio de sus sufrimientos. Cuando ellos descubren esta presencia de Dios, fortalece su fe aunque estén pasando por una prueba muy dura. Ujú. Y eso les muestra nuevamente que Dios está protegiendo la integridad de la fe de estas personas. Ujú. Si eso no te da seguridad, pues no sé qué lo podrá hacer, porque supongamos que haya un Dios que nos libra de los peligros inmediatos de orden físico o incluso emocional. Pero si su actividad se limitara solo a eso, difícil, muy difícil sería aprender una lección de parte nuestra. Y así lo vemos con tanta gente que quizá recibe una ayuda de Dios y pues sí van y piden o dan gracias a Dios en una misa que mandan a hacer, pero ya que acaba la misa piensan, ya cumplí, ¿verdad? Ya Dios me ayudó, yo ya cumplí con agradecerle con una misa. Y no se dan cuenta que esa no es la forma de agradecerle a Dios. La forma correcta de agradecerle a Dios es darle a tu vida un cambio de calidad que refleje un nuevo compromiso con el Dios que te libró de un peligro. Ujú. Ese compromiso no puede limitarse al simple portarse bien, no puede limitarse al simple no volver a pecar. Se requiere convertir la vida en en una determinación constante de hacer el bien a otros, de ser para los otros el factor de diferencia, el factor de calidad que hará que esas personas no solo superen sus problemas o salgan de los problemas,
sino que esas personas también a su vez se conviertan en sembradores de semillas de esperanza para otros. Y así se va haciendo una cadenita, ¿verdad? Muchos le llaman cadena de favores, pero yo le llamaría más bien cadena de bendiciones. Ujú. Cuando tú bendices a alguien ofreciéndole un servicio que incluso consideres que esa persona no se merece, pero que se la ofreces porque pues la bondad surge de ti y no depende de lo que otros hagan, esa persona va a aprender una lección. Se va a dar cuenta del por qué tienes tú en tu vida una libertad interior que nadie puede comprar. Esa persona sentirá admiración por ti, por tu integridad, y después le despertará eso una curiosidad, un gusanito que va a estar ahí machacándole la mente día y noche. ¿Cómo es posible que esta persona sea tan buena? ¿Qué motiva a esta persona a no solo perdonarme por una ofensa pasada, sino a ofrecerme una ayuda de manera desinteresada, sin buscar algo a cambio? Ujú. El Salmo dice que en las épocas de hambre Dios dará vida a los que se abandonen a Él. Entonces, por eso pongo, las épocas de hambre en el Salmo no son solo las que se desatan por sequías, sino metafóricamente corresponde a los periodos de tiempo en los que muchos buscan a Dios, pero no saben dónde buscarlo. Y sin embargo, el Señor viene a ellos mediante situaciones nuevas, personas bondadosas, obras de caridad y con maestros de una sabiduría basada en la vida y mensaje de Jesucristo. Si tú eres capaz de descubrir a alguien en tu vida que parecía que iba de paso, pero te diste cuenta de la gran calidad de su servicio por tu fe, pues tú te sorprendes, ¿no? De una persona así y hasta piensas, híjole, nunca pensé que hubiera este tipo de personas. Te puedes sorprender y dar gracias a Dios por ello, pero si tú solamente tomas una actitud receptora para recibir una bendición y no te abres a ser mediador de la bondad de Dios hacia otras personas, como tú has recibido bondad de Dios a través de alguien más, pues en pocas palabras eso significa que no has aprendido la lección. Ujú. Por eso es importante que, por ejemplo, quienes nos dedicamos a la predicación, a la celebración, nosotros, sacerdotes, diáconos, laicos, que aquí como Teodoro, ¿verdad? Que también hace un servicio de predicación, es importante que nosotros no solo formemos, como dicen, ovejas, sino verdaderos pastores, o sea, personas que dirijan. Si podemos forjar o formar líderes de las comunidades de fe, ellos van a multiplicar los trabajos. Ellos van a multiplicar la eficacia de los resultados del trabajo de la iglesia, porque si predicamos solamente a las personas que les gusta recibir, pero no dan nada, pues a lo mejor nos contentamos con endulzarle el oído a alguien, pero finalmente no estás colaborando en una transformación social que es tan necesaria. La iglesia fue establecida en el mundo para santificar al mundo y para santificarlo tiene que cambiarlo. Para cambiar al mundo primero tenemos que cambiar nosotros, porque la eficacia de ese cambio en nosotros se hará extensiva en el mundo a través de nosotros. Pero si una persona no ha tenido una experiencia profunda de Dios y pretende predicar, ¿cuál va a ser su problema? Que no, su predicación no va a ser testimonial y por tanto su predicación va a sonar muy hueca, va a sonar muy teórica. Primero, lo que debe uno hacer es dejarse transformar por la palabra y después participando o colaborando con esa palabra evangélica,
asumiéndola en nuestra vida, podemos realmente nosotros aportar un granito de cambio, ya no digo un granito de arena, sino un granito de cambio en la vida de alguien más. Ujú. Siempre nosotros somos como los actores, los artistas que vivimos bajo los reflectores. Puede ser los reflectores de nuestra familia, de nuestra comunidad de parroquial o qué sé yo, porque la gente en cierto modo puede saber que estamos metidos en una actividad de la iglesia. Ya sea, pues obviamente los que somos sacerdotes, diáconos, laicos, pues bueno, seminaristas, perdón, pues somos personas públicas al servicio de Dios. Pero, digamos, la mayoría de los laicos no tienen esta función de encarnar de manera pública un oficio propiamente eclesial, ujú, como es el de predicar, el de dar catequesis, etcétera. Pero sí conviene que la gente que te va a conocer dentro de este ámbito eclesial tenga buenas referencias de ti, sobre todo en el trato contigo. Si una persona que quiere o que está pensativa si se acerca a la iglesia o no, si una persona así se acerca a ti y ve el fruto de tu trabajo y ve tu dedicación y ve tu ilusión de aportar algo a la iglesia, esa persona se va a fascinar por tu testimonio y va a querer hacer lo mismo en su propia vida. Y te conviertes para esa persona en un modelo a seguir. Ujú. Y eso es un don de Dios. No es que seamos demasiado buenos, porque todos sabemos, estamos llenos de defectos también. Pero es el Espíritu Santo el que mueve los corazones, valiéndose incluso de nosotros, porque pues no somos superiores a los demás predicadores de la historia. Vivimos en una época diferente, pero no somos mejores que otros personajes de la historia de la iglesia. El Espíritu es uno y es el mismo Espíritu que movió a los discípulos, que movió a San Pablo, que el que nos mueve a nosotros. Ujú. Tenemos entonces la forma como Dios salva de la muerte a los justos es protegiendo su integridad de fe y desde la perspectiva cristiana prometiéndoles la resurrección el día final. Dice Cristo, quien escucha mi palabra y la pone en práctica, quien come de este pan vivirá para siempre, quien beba de este vino también, quien tenga sed que se acerque, yo les daré el agua de la vida, etcétera. ¿Cuántos dichos y metáforas se pueden atribuir a Jesús en esa enseñanza constante de decirle a los discípulos, miren, el tiempo se acaba, la vida es corta, procura que tu vida sea una bendición para otros. Procura también, desde esta perspectiva cristiana, ordenar tu vida para que así tu vida no solo sea buena moralmente, sino que sea una invitación a que todos los demás tengan una perspectiva escatológica de su vida, que piensen en la resurrección final, que los motive la posibilidad de estar unidos a Dios por toda la eternidad y quizá encontraron en tu ejemplo de vida la primera motivación para esto. Todo puede suceder, todo es posible, ¿verdad? Para el que cree. Ujú. Muy bien, entonces pasamos con esto a a la serie de orientaciones para la vida. Como personas de fe, hemos de abrir nuestros horizontes e invocar siempre al Espíritu Santo de modo que Él nos enseñe diariamente a ver la vida con los ojos de Dios. Necesitamos discernir la presencia de Dios en las cosas cotidianas. Ujú. Para lograr esto, Karl Rahner, que fue un teólogo muy importante del siglo pasado, decía,
es necesario ser contemplativos en la acción. No sé si habían escuchado esa expresión, ser contemplativos en la acción. Retomando lo que decíamos hace 8 días en el retiro, hay que, digamos, equilibrar la dimensión contemplativa y la dimensión activa en nuestra vida personal y en la vida eclesial. Ujú. Cuando yo pongo aquí que hemos de abrir nuestros horizontes e invocar al Espíritu, de modo que Él nos enseñe a ver la vida con los ojos de Dios, pues ahí están esos dos elementos. La vida es siempre algo práctico y los ojos de Dios es una metáfora que se refiere a saber darle a cada cosa que hagamos un sentido sobrenatural, un sentido de fe. Eso es ver las cosas desde los ojos de Dios, llevar una vida activa a partir de la contemplación de Dios, de la contemplación de cómo Él nos acompaña aún en medio de nuestras, a veces, adversidades, incongruencias. Ahí está Cristo junto a nosotros. No nos regaña, sino que nos levanta de nuestros errores y nos da la orientación necesaria para aprender de ellos, porque muchos más harán los mismos errores que nosotros cometimos tiempo atrás. Pero quizá ellos no tengan la orientación de una persona experimentada que ya pasó por eso. Y cuando tú pasas por o cuando tú ves que una persona pasa por una situación por la que tú pasaste y aprendiste mucho en tu pasado, ahí tienes tú una oportunidad de orientar a esa persona. Ujú. Bien, luego tenemos, por eso urge aprender a discernir espiritualmente, tanto de manera individual como comunitaria, para que podamos descubrir las mociones del Espíritu Santo en nosotros y actuar en consecuencia. La metodología pastoral que comúnmente se usa en toda Latinoamérica se llama ver, juzgar y actuar. Yo creo que ustedes han escuchado esas expresiones, esos tres verbos, como parte de una metodología de la acción de la iglesia. Ver significa precisamente saber distinguir los hechos. Ujú. Hay una serie de hechos a nivel social, eclesial o personal o familiar que nos cuestionan. Pero una vez que ves los hechos, sin mezclarles un juicio de si estás a favor o en contra, o si te parece o no, etcétera, una vez que tú tienes los hechos, debes invocar al Espíritu Santo para que Él te dé la capacidad de juzgar, es decir, de emitir un juicio a la luz del Evangelio sobre esa situación que muchas veces es una situación presente. Ujú. ¿Cómo podemos discernir, por ejemplo, que si conviene o no reunirse los colonos de una colonia para protegernos entre nosotros? Pues sí, o sea, sí es necesario, pero ¿qué medios se van a utilizar para la protección de los miembros de una comunidad? Cuando la gente se lleva o se deja llevar por la rabia, el coraje, la determinación que toman es el linchamiento ante un posible ladrón que se mete a la colonia y hace de las suyas y lo cachan. Y entonces quieren lincharlo, quemarlo vivo para dar un mensaje a los demás ladrones. Esto es lo que les va a pasar si ustedes se meten aquí. Y así actúa mucha gente, ¿no? En lugar de pedir la iluminación del Espíritu Santo, toman decisiones movidos por su propia, eh, pues, impotencia, coraje, molestia. Eso no es un discernimiento espiritual. Ajá. Eso, pues, puede sonar más a un acto de impotencia, precisamente, un acto de coraje, pero no a una escucha del Espíritu Santo.
En Apocalipsis de San Juan capítulos 2 y 3 tenemos las cartas que Juan dirige a las 7 iglesias destinatarias del libro Apocalipsis. A cada una de esas comunidades les dice, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan invita, por tanto, Juan, autor de Apocalipsis, invita a sus lectores a invocar siempre al Espíritu Santo. Antes de que tomemos cualquier decisión, hagamos oración. Yo les decía muchas veces a los novios que iban a entrevistarse cuando yo era párroco ya ven que se hace la presentación matrimonial, se llama, o prematrimonial. Llegan los novios y platican con el cura y le dicen, es que queremos casarnos y no sé qué. Yo muchas veces los sacaba de onda porque les decía, a ver, ¿cuánto tiempo han rezado como pareja ante el sagrario de la parroquia o de donde sea? ¿Cuándo han ustedes orado ante el sagrario juntos, aunque sea 10 canijos minutos? ¿Cómo saben realmente si son el uno para el otro según Dios? Porque puede ser que ustedes sientan que son el uno para el otro. Ajá, pero ese sentir, 99.9% de las veces está influenciado por la apreciación que tienes de tu pareja o de ti mismo o por el futuro maravilloso que pueden tener, porque a lo mejor alguien se casa con una persona muy rica y ya estás esperando que te arrope el suegrito, la suegrita con el dinero que tienen. Entonces ahí la motivación no es el amor, sino un interés. O hay personas que se casan con otra porque embonan muy bien porque uno es dominante y el otro es como víctima, ¿no? Y entonces se casan porque alimentan mutuamente una relación simbiótica, una relación como pues de mutua afectación que sí les permite lograr sus objetivos, pero haciéndose daño mutuamente. Y así hay muchas parejas. Ujú. Y lo peor es que pasan los años y crecen y no cambian y no, tampoco ni siquiera se separan porque ya creen que no pueden vivir sin el otro. Uno necesita siempre dominar y el otro siempre necesita ser dominado. Ujú. ¿Qué pasa cuando te encuentras con una situación así? Pues se puede confundir el amor con la costumbre. Ya hasta Rocío Dúrcal lo decía, ¿se acuerdan de esa canción de Juan Gabriel? No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Pues suena chistoso, pero pues es verdad. Eso no es discernir. Discernir espiritualmente es invocar al Espíritu Santo y que Dios conduzca la reflexión de ambos o de los miembros de una comunidad para saber tomar la decisión más conveniente al proyecto de Dios y que en consecuencia genera más felicidad en las personas involucradas. Ujú. ¿Cuánta gente, yo les decía a los novios, cuántos novios conocen ustedes que determinaron casarse después de estar ante el sagrario? Quizá uno de 10,000 matrimonios. Y luego nos preguntamos por qué hay tanto divorcio o por qué hay tanta gente que acaba separándose a los pocos meses. Pues sí, porque lo que les impulsa es la emoción, lo que les impulsa es el aprecio que podrán tener, no un aprecio meramente afectivo que puedan tener por alguien, pero al no haber un espacio de oración, pues uno la riega. Por eso los discípulos vemos en la primera lectura, antes de elegir y ordenar a estos 7 diáconos, ¿qué fue lo que hicieron? Oración. Dijeron, esta tarea no es nuestra, esta es una acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, tenemos que consultarle a Él. Ujú. Y así cada matrimonio en el mundo, cada matrimonio por la iglesia es un proyecto del Espíritu Santo para esas personas. La pregunta es, ¿se casan con la persona adecuada en el momento adecuado?
Ajá. Habrá quien incluso hasta se ordene sacerdote porque pasó todos sus exámenes, le cae bien al obispo y lo ordenan, pero puede ser que este chavo no esté suficientemente maduro para asumir responsabilidades pastorales como dirigir una comunidad. Ajá. Entonces, ¿de qué le sirve haber sacado puro 10 en la filosofía y la teología? ¿De qué le sirvió incluso tener buenos amigos durante el seminario, llevarse bien con los formadores y con las autoridades como el obispo, si finalmente no tiene la capacidad de conducir una comunidad de fe? Ujú. Y bueno, pues el que haya tantos escándalos de curas pederastas y todo eso es un efecto precisamente de que aquellos que debieron haber hecho oración para permitir o no que alguien asumiera un cargo de ese tipo, simplemente no hicieron la oración, no discernieron a la luz del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que el problema les explota en la mano. Con el paso del tiempo, ¡pum!, resulta. Y siempre dicen, es que yo creí que el fulano de tal ya era una persona idónea para ordenarse. Pues no, o sea, te apresuraste porque el obispo dijo, es que necesitamos párrocos en todas las parroquias. Necesitamos apresurar los procesos de formación de seminarios. Téngala, ¿verdad? Entonces, fíjense, en todos los ámbitos de la iglesia se requiere siempre la oración. Y así también en la vida personal y familiar. Reflexión. Aquí hay unas preguntas que son para resolver de manera personal. ¿Tienes un método de discernimiento espiritual o has tomado algún curso sobre cómo hacerlo? Segunda pregunta, a nivel grupal, o sea, supongo ustedes pertenecen a un grupo de oración, un grupo de personas que comparten con ustedes un tipo de trabajo eclesial. A nivel grupal, ¿disciernes con ellos lo que Dios les pide en el apostolado? O a lo mejor nada más están esperando a que el cura decida lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque hay gente que sí está dispuesta a colaborar y así lo que diga el padrecito, ¿verdad? Pero oye, tú también tienes que aportar algo, y más ahora en el clima eclesial actual, que tanto se insiste en la llamada, este, pues esta vida comunitaria que exige también participación de todos, que se le llama la sinodalidad. En la sinodalidad todos aportan, todos deben aportar ideas, orientaciones, para que aquellos encargados de la toma de decisiones lo hagan lo mejor posible, pero que venga no como, las decisiones no van a venir como una imposición, que porque el señor cura está iluminado por Dios y lo que él nos diga lo hacemos. No, 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 no. Esto se tiene que, digamos, decimos, incluso ventilar entre todos. Todos tenemos que participar de un mismo proceso de discernimiento comunitario, aportar nuestras perspectivas, nuestro punto de vista para que se tomen las decisiones y las decisiones tomadas se lleven a cabo de manera conjunta entre todos. ¿Mm? Finalmente, ¿comprendes la importancia que tiene el saber discernir la voluntad de Dios en la vida de tu comunidad eclesial? Ujú. Pues ahí están las tres preguntas. Vamos a dejar entonces un espacio de 5 minutos en silencio. Estas preguntas también se pueden aplicar a nivel familiar, ¿eh? No piensen solo en el apostolado o en el grupo de apostolado, también en la familia o en el grupo de trabajo al que estés integrado o integrada. Incluso los que van a ver este video del retiro, piénsenlo a nivel familiar, a nivel eclesial de su apostolado. ¿Qué pueden responder a estas preguntas? Dejamos 5 minutos.
Muy bien, pues de estas preguntas, como vemos, pues ya ahí vamos eh, dándonos cuenta incluso de qué nos haría falta complementar tanto a nivel personal como comunitario, en nuestra familia o en nuestro grupo de apostolado, de que si no se tiene, por ejemplo, una metodología de discernimiento, pues sí conviene saber que hay métodos, hay personas que han dado este tipo de formación, sobre todo maestros de espiritualidad, que nos han compartido métodos de discernimiento a lo largo de la historia de la iglesia. Yo como estudioso en la Biblia, pues yo luego he hecho algún estudio, por ejemplo, del discernimiento o procesos de discernimiento, por ejemplo, de San Pablo, del mismo Jesucristo, de algún profeta, etcétera. Pero, pues, eso es lo que surge a partir de estos textos. Sin embargo, para las realidades presentes que vivimos, pues ahí sí conviene. Voy a revisar si puedo yo encontrar algunas ideas. Hay maestros de espiritualidad como ha sido, por ejemplo, el padre Larrañaga o otros también, hay, José H. Prado Flores, ¿no? Que también tienen sus métodos de discernimiento en movimientos eclesiales muy recientes. Hay uno muy poderoso en Italia que se llaman los focolares, que también tienen métodos de discernimiento muy interesantes. Y bueno, el chiste es conocer la diversidad de opciones para que se pueda implementar una metodología en nuestros ámbitos familiares y eclesiales. Bien, voy a compartirles ahora entonces el primer canto de nuestro retiro que se llama el Por la Fe. Les comparto aquí en pantalla, entonces voy a poner la pausa para que no haya... Bien, pues ahí tenemos este hermoso canto que nos va presentando la perspectiva, como desde la fe uno puede ver la vida de otro modo, ¿no? Y más si, les digo, si a nivel grupal dentro de una comunidad, llámese familia, llámese parroquia, llámese grupo de apostolado, grupo de trabajo en el que uno participa ordinariamente, pues uno va aprendiendo a ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida comunitaria, en los trabajos también que realizamos todos, y por dónde el Espíritu quiere conducirnos. Por eso, por ejemplo, en este tiempo de la llamada sinodalidad, pues lo que más se debe hacer es siempre invocar al Espíritu que conduce a las iglesias. Muy bien, vamos tomando nuestro descanso de 10 minutos y a las 5:17 retomamos para la segunda parte de nuestro retiro. Gracias. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro retiro, a la segunda meditación que he llamado Jesús es el camino, es decir, la verdad y la vida. Es un título pues que he tomado indirectamente del Evangelio que vamos a ver de San Juan capítulo 14 y pues vamos a explicarlo en su momento. Tenemos el primer texto de esta segunda parte del retiro que es de la carta primera de San Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9, que dice así: Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, el que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular.
y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Bien, entonces vemos cómo San Pedro pide a sus destinatarios, a los lectores de la carta, que se acerquen a Jesús, a quien considera piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. ¿Cómo fue históricamente el rechazo de los hombres a Jesús? Alguien dirá, pues si Jesús tuvo un grupo grande de seguidores, ¿por qué se dice que Jesús es piedra viva rechazada por los hombres? Pues porque sabemos que la mayoría del pueblo judío en su época rechazó el mensaje de Jesús. Incluso mucha gente quizá recibió algún signo como una sanación milagrosa o presenció algún milagro de Jesús, pero que viendo las circunstancias complejas que se desataron en Jerusalén en torno a al proceso de Jesús, pues les entró miedo y no dieron la cara por Jesús. Otros de plano rechazaron su enseñanza, rechazaron su nombre y así después el cristianismo fue creciendo siempre a cuentagotas al principio y luego ya se empezó a difundir cada vez más. Pero ¿por qué piedra? ¿Por qué se utiliza aquí la imagen de la piedra angular? ¿Qué es una piedra angular? Es una piedra sobre la que recaen los pesos vía angular, o sea, de manera angular, de manera por angulación, cae el peso sobre una piedra. El peso de una construcción cae sobre una piedra que se coloca muy en el fondo de los cimientos y a eso se le llama la piedra angular. Ujú. Y entonces resulta que Cristo, que fue rechazado por muchos, se convierte en la base y fundamento, en los cimientos de toda la comunidad eclesial. Por eso se utiliza la imagen de Cristo como piedra angular, que es un texto que ya viene desde los Salmos, pero que se aplica aquí a la persona de Jesús. Tenemos que por eso Jesús es como esta piedra escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque sobre esta piedra va a descansar todo el edificio de la iglesia. Y recordemos, la iglesia no es solo una construcción de piedra, es ante todo la comunidad de creyentes. Ujú. Dios no juzga como los hombres. Él conduce su plan valiéndose de los errores de juicio humanos. Decimos un dicho aquí en México o incluso en España se ha llegado a decir que Dios escribe en renglones torcidos. ¿Qué significa? Pues que precisamente nosotros somos los que torcemos los renglones. Los humanos con nuestros intereses personales o de grupo vamos creando una serie de condiciones que nos favorecen. Pero resulta que a veces esas condiciones que son desfavorables para muchos, finalmente Dios aprovecha de eso incluso para extender su amor y su lealtad hacia el pueblo de Dios. Podemos ver, por ejemplo, en la historia del Antiguo Testamento, ¿quién fue el rey Salomón? Pues nos dice en la Biblia que fue el rey más sabio de, de todos los tiempos. Pero ¿quién fue su padre? ¿O quiénes fueron sus dos padres? Fue el rey David y una tal Betsabé. Y Betsabé no era originalmente la esposa del rey David, era esposa de un soldado, a quien incluso David mandó matar, mandó que lo abandonaran en el campo de batalla cuando venía el ejército extranjero y dejaron morir solo al pobre Urías. Y ya con el paso del tiempo, después David se quedó con la mujer. Esta mujer dio a luz un primer hijo y que falleció de enfermedad. Y ya después con el tiempo, ya que se unió con David, con el tiempo nació Salomón. Entonces, vemos que ahí Dios se escribió en renglones torcidos. Ujú. Dios dio al pueblo de Israel un gran rey sabio que fue descendiente de un hombre que cometió adulterio
y que tras el adulterio y mandar asesinar al esposo de esta mujer, pues al final Dios sacó una bendición de ese mal moral que había cometido el rey. Ujú. Dios escribe en renglones torcidos. Dios se vale de los errores de juicio humanos. Y entonces así, incluso cuando en nuestra vida personal, familiar o de apostolado vemos que ocurre algo indeseable, no nos desesperemos. Ujú. Cuando las cosas no ocurren como pensamos, es porque Dios tiene un plan mayor, un plan más grande que lo mostrará a su tiempo. Aun cuando ese mal o esa contrariedad nos cause mucho dolor, porque como vemos en la Biblia, también a veces en esos males están implicados pérdidas de seres queridos, como pudo ser el esposo de Betsabé. Y quizá Betsabé ni siquiera se enteró, ¿verdad?, de cómo había estado la cosa. Quizá Betsabé nunca fue informada de cómo murió su esposo, nada más le dijeron que había muerto, pero el lector sí lo sabe, y el lector entra en crisis cuando ve esto y ve que hay toda una situación de ocultamiento de una verdad, pero que con el tiempo se va descubriendo, pues, no solo los errores humanos, sino también el proyecto de Dios. Vemos que Cristo fue desechado y crucificado, creyendo que con eso se acababa su movimiento, y resulta que el Padre lo resucita de entre los muertos. Y ahí contemplamos también una cuestión. Dios no pudo haber resucitado a su Hijo Jesús si éste no hubiera muerto. Así que requisito para resucitar es morir. Y Jesús es asesinado literalmente, y sin embargo Dios se vale de ese homicidio para reconciliar al mundo con Él. Ahí se ve la ironía, ¿verdad? Dios actúa de manera irónica. También San Pedro recuerda a sus lectores y oyentes que ellos son piedras vivas que forman parte de la edificación del templo espiritual que es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función específica en la iglesia. Por ningún momento podemos pensar, ni debemos pensar que sobramos. Somos fundamentales en alguna forma concreta en que la iglesia manifiesta su bondad y cercanía a los hombres. Hay cosas que nosotros hacemos y que nadie más hace. Quizá hagan algo parecido, pero no exactamente como nosotros lo hacemos. Ujú. E incluso vemos que con ello también Dios se vale de esta diversidad y multitud de dones, carismas y talentos con los que Dios enriquece a la iglesia, como bien lo describe San Pablo en la Primera Corintios, y cómo de ahí, precisamente de esa multiplicidad de dones y talentos que Dios da a la iglesia en cada uno de nosotros, todo eso es para edificación de la iglesia misma. Ujú. Por ejemplo, así, predicadores hay muchos, o había muchos en tiempos de los apóstoles, pero ¿quién como Pablo? Ajá. Ni siquiera de entre los 12 había alguien que se le comparara a Pablo. O quién como Bernabé. Bernabé también tuvo lo suyo, lo propio. Como Timoteo, como Tito. No eran como Pablo, eran diferentes, y cada uno de ellos tenía su propia riqueza interior. Cada quien va aportando algo a toda la iglesia a partir de su identidad única, irrepetible, a través de la propia unicidad, lo único que somos cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo se vale de eso para enriquecer a toda la iglesia. En virtud de su unión con Cristo, San Pedro les pide ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense, esto que pongo al principio, en virtud de su unión con Cristo, no es la unión de Pedro con Cristo, es la unión de cada creyente con Cristo. Ujú.
en virtud de que cada uno de nosotros tiene una relación específica con Cristo, única e irrepetible, San Pedro pide entonces a cada lector que ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales no es simplemente dejar de comer carne los viernes de Cuaresma. Sacrificios espirituales es, por ejemplo, ofrecer por ejemplo, le llaman un ramillete espiritual, una serie de rosarios o de misas por alguien, por una finalidad. Acompañar a un grupo de personas que requieren una orientación emocional, espiritual o algo así para un momento de crisis por el que están pasando. Ahí tú estás ofreciendo un sacrificio espiritual. Tú te apiadas de esas personas y te prestas, les das tu tiempo, tu dedicación sin buscar algo a cambio. Eso es precisamente ofrecer un sacrificio espiritual. Cuando tú no puedes modificar la situación de la familia de tus hijos, pero sí puedes orar por ellos para que Dios los ilumine, eso es un sacrificio espiritual. Ujú. Cuando tú haces oración por personas que están lejanas a ti, pero que igual no puedes hablar con ellos, no puedes acompañarlos, no puedes estar ahí en lo que ellos necesiten, pero sí puedes orar por esas personas y puedes ofrecer precisamente algunos trabajos que te cuesten trabajo, que te esfuerces, que exijan demasiado esfuerzo tuyo, pero lo haces por beneficio de aquella persona para que el Espíritu de Dios le ilumine, le oriente. Eso es un sacrificio espiritual también. Ujú. Cuando vamos a misa y participamos de la Eucaristía, eso es un sacrificio espiritual. Ujú. Pasamos ahora al Santo Evangelio. Vamos a leer un pasaje de el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Aquí tenemos una hermosa pintura. No sé quién la pintó, pero bueno, ahí se encuentra en internet. Vemos a un Jesús que está en el huerto de los olivos. De hecho, ahí hay un olivo a sus espaldas. Está con sus discípulos, algunas mujeres, y en la parte de atrás se ve la ciudad de Jerusalén, y ya ven que en la muralla hay una puerta abierta. Esa es la puerta dorada que da exactamente al huerto de los olivos. Se puede ver hasta el día de hoy, cuando uno está junto al huerto de los olivos, junto a la basílica de Getsemaní, viendo hacia la muralla, lo que ves inmediatamente es la puerta dorada. Actualmente está cancelada, bueno, se canceló creo que desde la Edad Media, pero en tiempos de Jesús estaba abierta y ahí estaba la entrada que, como vemos, da directamente al Templo de Jerusalén, que también está representado ahí en la pintura. Arriba de la puerta se alcanza a ver la parte más elevada del templo con un poquito de humo que representa el humo que surge de los sacrificios rituales, porque el altar de los sacrificios estaba justo enfrente, tal como aparece en esta pintura. Es muy bonita y al mismo tiempo muy contextual, ¿verdad? Se ve que el pintor conocía o conoce perfectamente la arquitectura de la Jerusalén de tiempos de Jesús y aquí está muy bien representada. Tenemos entonces del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12, y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?
Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Bien, tengo aquí los puntos de la meditación. En un primer momento, Jesús pide a sus discípulos que no pierdan la paz y confíen en Jesús como lo hacen en Dios. A lo largo del Evangelio de San Juan, Jesús ha ido educando a sus discípulos para que vayan creciendo en la confianza en Dios. Finalmente, cuando están en el huerto de los olivos, precisamente en este discurso de despedida, aquí en el capítulo 14, apenas acaba de pasar la última cena, Jesús con los discípulos se reúne y les dice, miren, yo he visto que ustedes ya confían en Dios, pero les invito a que confíen también en mí. Ujú. Las obras que ustedes han visto son las obras del Padre, porque el Padre y yo estamos íntimamente unidos y por eso lo que ven que yo hago son las obras del Padre en mí, y esta unión entre el Padre y yo es tan grande que quien me ve a mí ve al Padre. Ajá. Jesús habla del cielo, hábito de Dios, como de una casa de muchas habitaciones, y Jesús se adelanta para preparar en la casa del Padre un sitio para cada uno de sus seguidores. La clave de comprensión de estas metáforas es para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Qué significa eso? Que Jesús ama tanto a los fieles que les promete compartir su vida celestial con ellos. Ujú. En cierto modo, el discurso está preparando a los discípulos para una separación que será temporal, porque Jesús será aprendido y será llevado al suplicio, pero después Él regresará. Los discípulos no lo saben, por eso no entienden las palabras de Jesús. Nosotros sí las entendemos porque, pues en el contexto de la evangelización, en el que ya conocemos precisamente que Jesús murió y resucitó, se apareció a sus discípulos, que subió al cielo y que en el futuro vendrá de nuevo en gloria y majestad, pues eso nos sirve de contexto para entender las palabras de Jesús en este pasaje evangélico, donde Jesús quiere motivar a sus discípulos a que crean en su palabra, que se fíen de Él, en virtud de que Él está íntimamente unido al Padre. Ujú. Y que la finalidad última de la creación del ser humano consiste en que esté con Dios por siempre. Por eso les dice, en forma de metáfora, que Jesús irá a la casa del Padre a preparar habitaciones para sus seguidores, porque Él los ama tanto que quiere que estén con Él después del después del tiempo de vida que todos tenemos. Ujú. Bien, pasamos al siguiente punto. Tenemos entonces los grandes personajes de la historia bíblica también fueron llevados a la presencia de Dios una vez que concluyeron su misión terrenal. Podemos pensar en personajes como Enoc en Génesis 5. A final de Génesis 5 se relata que Enoc fue llevado al cielo, que era tan bueno que Dios se lo llevó. ¿Mm? Quiso que estuviera con él. Tenemos a Elías en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, que también es llevado al cielo, literalmente completito, como decimos, en cuerpo y alma. Igual, porque Elías fue completamente fiel a la misión que Dios le había encomendado, y entonces Dios se lo quiere llevar completo al cielo. Bien, estos relatos bíblicos de ascensiones de personajes al cielo, pues también sirven a la comunidad cristiana primitiva como, no sé, como referentes, aunque sean secundarios, de el por qué Dios quiere que estemos con Él en una presencia total, no solo después de morir, sino además cuando se plantea la resurrección de los muertos y el juicio final. Vemos que también aquellos que resucitaron para la vida, que en el juicio final fueron considerados dignos de la vida eterna,
Ya en su condición de resucitados están por siempre con Dios. Eso es nuevamente la idea de asociar a la vida divina a aquellos que Dios ama. El acceso al Padre, como vimos la semana pasada en la parábola de la puerta de las ovejas, es solo Cristo. Aquí el Señor afirma que solo Él es el camino hacia el Padre, de modo que Cristo es la verdad, es decir, la revelación del Padre que se nos llega por medio de Jesús. Y Jesús mismo es la vida, es decir, la vida eterna. Fuera de Jesús no hay salvación. Bien, aquí vemos cómo también la Iglesia unida a Cristo es mediadora de esta salvación. Jesús es el único Salvador, pero se vale de nosotros como Iglesia para hacer llegar el efecto de su salvación a todos los pueblos, incluso a gente no creyente, por la cual también nosotros pedimos, hacemos oración y ofrecemos la misa incluso por las personas que murieron y que cuya fe solo Dios conoció. A nosotros no nos toca juzgar sobre la calidad de la fe de los difuntos, de cómo vivieron en vida, eso le toca a Dios. De parte nuestra como iglesia está el pedir por ellos, para que Dios, valiéndose de la mediación de la iglesia, también pueda hacer llegar el efecto salvador de Jesucristo para esas personas. Finalmente, Jesús dice a Tomás que entre el Padre y Jesús hay una unión de mutua inhabitación. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y también hay una unión de unicidad en la acción, porque las obras de Jesús dan testimonio de esta unión indisoluble entre el Padre y su Hijo, porque las obras de Jesús son las obras del Padre. No son obras que se parezcan a las obras del Padre, sino que el Padre realiza las obras por medio de su Hijo. Sin embargo, esta unión se hace análogamente extensiva a quienes estén unidos a Cristo por la fe. Jesús intercederá ante el Padre por cada creyente que lo invoque para realizar su respectiva misión en la vida eclesial. Y así entonces cada uno de nosotros cuando participa de una acción de apostolado, cuando hace un bien a la sociedad, cuando pone todo su empeño y su esfuerzo en actuar de manera justa, honesta, incluso en circunstancias que no tengan que ver directamente con la fe. De todos modos, estamos colaborando en la obra de Jesucristo, una obra que implica, por ejemplo, la cristianización de las estructuras sociales, una obra que exige también el enseñar a otros a vivir en justicia, a vivir en honestidad, con actitud de servicio, sin buscar el poder por el poder, sino valerse del poder para servir, para suscitar esperanza, para impulsar el desarrollo de las personas y de los pueblos. Todo esto que forma parte esencial de la llamada doctrina social de la Iglesia es precisamente la dimensión social de la fe. Y ahí también participamos entonces de la edificación del reino de Dios en los contextos del mundo, en los contextos temporales. Eso significa que los que estamos unidos a Cristo por la fe, por el bautismo, también podemos ser mediadores de la acción de Cristo en el mundo, haciendo lo que a cada uno le corresponde hacer, pero haciéndolo con plena conciencia de estar alabando a Dios. Ajá. Eso es precisamente lo que nos hace diferentes a las personas de otras religiones. Ujú. Con la conciencia plena de estar unidos a Cristo por el bautismo, sabiendo que Cristo unido al Padre también actúa a través de nosotros y sobre todo cuando trabajamos de manera comunitaria como miembros de la iglesia, pues hacemos que la iglesia sea precisamente la mediadora de la obra de redención de Jesucristo. Somos mediación de Cristo en el mundo. Y eso literalmente nos lo tenemos que creer. Si no creemos esto,
entonces nuestra fe quizás solamente sirve para endulzar el oído. Ujú. Es importante que recuperemos nuestra identidad social como miembros de la Iglesia de Cristo y que por tanto Cristo actúa a través de nosotros para santificar al mundo. ¿Mm? Orientaciones para la vida. Cristo nos invita a confiarnos a Él para que nos conduzca al encuentro definitivo con su Padre. Pero ya desde esta vida podemos unirnos a Cristo con una vida de fe, una vida iluminada por la palabra de Jesús y dirigida por el Espíritu Santo en el contexto de nuestra época. Ujú. Sabiendo que Jesús está unido a su Padre y que quieren ambos estar unidos a nosotros, procuremos que en todo momento nuestras obras sean tales que alaben al Padre en espíritu y verdad. Fíjense, ahí está todos los elementos como para hacer una programación de vida. ¿Cómo voy a programar mi vida en lo que resta del año? Pues puedo partir de estos puntos, ¿no? Cristo me invita a confiar en Él. Cuando dice a los discípulos, crean también en mí como creen en el Padre. También, por ejemplo, pedimos que nos conduzca al encuentro definitivo con su Padre. Pero ya desde esta vida, marcar la diferencia. Ajá. A nivel social, mostrar el efecto transformador de nuestra fe, una fe iluminada por la palabra de Jesús, dirigida por el Espíritu Santo en nuestros contextos, no solamente contextos eclesiales, también sociales, en una sociedad laica, por así decir, ¿verdad? Una sociedad que no está exclusivamente casada con una perspectiva de fe, sino que en esta pluralidad de la llamada o de lo que se dice es la libertad de culto, en una sociedad donde hay muchas religiones y donde mucha gente incluso no cree en Dios, nosotros podemos marcar la diferencia llevando una vida íntimamente unida al Padre y a Jesucristo, que se refleja en trabajos eficaces, constantemente evaluados y perfeccionados para construir la justicia, la fraternidad, la hermandad entre todos, aún incluso con los no creyentes, que seamos personas que claramente siembran la semilla de la unión, de la reconciliación, de la defensa del necesitado, de la edificación de la justicia social, etcétera. O sea, vías de trabajo hay muchísimas. Ujú. Si nuestra actividad eclesial se limita solamente a cuestiones de, pues, a lo mejor tratar de convencer a los ya convencidos en los grupos de apostolado, pues no vamos a avanzar mucho. Por eso el Papa Francisco siempre nos dice, hay que implementar el proyecto o el modo de iglesia en salida. Tenemos que procurar salir a transformar las realidades del mundo. Ujú. Ahora sí, reflexión personal, nos hacemos preguntas que nos ayuden a nuestro crecimiento. ¿Cómo planificas tu vida diaria para alabar con tus obras? Obviamente, alabar a Dios con tus obras. Siguiente, sabiendo que el Padre y Cristo viven unidos como una sola realidad y que Cristo se une a sus fieles, ¿cómo has procurado hacer presente el obrar de Dios por medio de tus actividades cotidianas? Ujú. Y pongo aquí una vía de solución para estas preguntas, para canalizar las respuestas a estas preguntas. Programa para esta semana 3 acciones de caridad o servicio que manifiesten tu unión con Cristo y con el Padre. Al final, evalúa humildemente tu desempeño. Ahí está estos 3 puntos.
Son 2 preguntas y finalmente una propuesta que nos permite canalizar las respuestas que nos surjan en la mente, de modo que así podamos nosotros, digamos, darle una orientación específica a esta conciencia de sabernos unidos a Cristo y al Padre, y que esto se refleje, que se vea, que se haga patente a través de acciones de caridad y servicio. Voy a dar entonces 5 minutos de silencio para que cada quien vaya haciendo un pequeño programita, aunque sea para una semana, de estas 3 acciones para manifestar nuestra unión con el Padre.
Muy bien, pues ahí tenemos una propuesta de cómo llevar a acciones concretas, ¿verdad? Este compromiso de procurar mostrar nuestra unión con el Padre, nuestra unión con Cristo, siempre invocando al Espíritu Santo que nos conduzca, que nos oriente, para que igual los trabajos que hagamos a lo largo de la semana para mostrar esta caridad o servicio por alguien más, pues no pensemos que es fruto solo de nuestro esfuerzo, sino que es más que nada una colaboración concreta con el Espíritu Santo. Ajá. Vamos a pasar ahora entonces al canto. Este canto Vino y Pan en Oblación, que ya seguramente todos conocemos, es un canto que nos recuerda no solo que Cristo es el pan vivo que se entrega para dar vida al mundo, sino que nosotros unidos a Cristo también hemos de ser como Él. Hemos de presentarnos en oblación y alabanza a Dios para que Cristo actúe a través de nosotros y nuestras obras sean las obras de Cristo en el mundo. Ujú. Entonces, pues vamos a escuchar precisamente este canto que tomamos de aquí de YouTube. Nuevamente voy a pausar la grabación para que lo escuchemos. Amén. Bien, pues ya les agradezco a todos su participación. Este, estaba viendo que tenían pausa espero que no se vaya la luz porque hay algunos cambios de voltaje por acá, porque está una tormenta muy fuerte. Bien, entonces miren, voy a poner otra vez aquí en la presentación lo que tenía permítame tantito, aquí está, de lo que tenía de la oración final para que quienes ven la grabación, pues también puedan ver la oración final. Nomás aquí la abro nuevamente, porque ahorita que vino un cambio de voltaje, me cerró algunas de las, aquí están, algunas de las pestañas que tenía abierta. Bueno, bien, entonces nuevamente aquí la oración para quienes ven el video. Jesús, camino, verdad y vida, te agradecemos por este encuentro espiritual en el que te hemos experimentado cercano. Tú que eres la revelación del Padre y que tus obras muestran al Padre, vive en nosotros y actúa por nuestro medio, de modo que el mundo te conozca, te ame y te sirva con amor. Que nuestra vida sea un reflejo fiel de tu presencia transformadora. Amén. Pues muy bien, entonces yo deseo pues a todos ustedes que esta semana puedan aplicar pues lo que vimos como planeación, como que ese es el desafío para esta semana, planificar 3 acciones al menos que podamos hacer continuamente durante la semana para amar y servir a otros, para mostrar nuestra unión con Cristo, lo cual es obra del Espíritu Santo, y por eso nosotros hemos de colaborar siempre con el Espíritu Santo, no queriendo robar el protagonismo, sino colaborando con él, porque el Espíritu de Dios es siempre el protagonista de nuestra vida interior. Ahora sí, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana y que sirva a todos lo que hemos visto hoy. Cuídense y gracias. La próxima semana, pues a ver, primero Dios, nos vemos en el siguiente retiro. Cuídense todos. Gracias, padre. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes y hasta pronto.